Bueno, ya platicábamos más temprano con Miguel Ángel Mancera sobre la decisión de la mesa directiva del Senado, expresada a través de su presidenta, de desaparecer las bancadas del PRD y del PES. Y vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene esta decisión con César Jáuregui Robles. Él ha sido diputado federal y senador de la República, abogado y político, miembro del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, César? Gusto saludarte. Muy bien, Pascal, muy buen día. Oye, a ver, un poco de contexto, creo que es lo que hace falta para entender esto que está pasando en el Senado. Se desaparecen estas dos bancadas. Cuando fueron creadas al principio de la legislatura cumplían con el número mínimo de integrantes. Luego vino un acuerdo que estableció que, a pesar de que habían perdido ese número mínimo, se mantendrían porque originalmente tenían ese número mínimo, y ahorita, pues a rajatabla, sin decir agua va, se desaparecen estas bancadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que estamos en presencia de lo que es un albazo, toda vez que es muy sorpresivo, habiéndose fundado acuerdos al inicio de la legislatura, concretándose lo que deben de ser los grupos parlamentarios, porque no hay que olvidar que el gregarismo en los parlamentarios tiene un sentido de evitar la dispersión y la pulverización de los votos. Cuando surgen los parlamentos, los bloques parlamentarios desde Versalles, pues se cargaron hacia la izquierda o hacia la derecha para que la mesa directiva tuviera oportunidad de tener muy claras las definiciones hacia dónde iban las mayorías. Sí. Entonces no es de ninguna manera un sentido formalista, lo que tiene es un sentido de eficacia, de practicidad. Tampoco es de privilegios como algunos lo consideran, donde los grupos asumen ciertas canonjías, prebendas que le restan viabilidad al Parlamento. Lo que debería de buscarse es que esas expresiones sean las que guarden los requisitos formales de tener 5 miembros en el Senado, por ejemplo, tengan su cauce de expresión. Hoy en día esto había sido reconocido, a pesar de que se habían perdido miembros de ambos integrantes de estos grupos parlamentarios del PRD y del Partido de Encuentro Social, pues había un sentido práctico de eficacia, de que estas expresiones continuaran teniendo viabilidad y tengan cabida. Sin embargo, hoy esta noticia pues, viene a romper y se observa más que podrá ser un sentido legalista lo que se está dando, pero no tiene legitimidad porque sabemos a ciencia cierta que hay apetitos aviesos y propósitos desconocidos atrás de esta medida, y eso es lo muy lamentable. Uno de ellos podría ser bajar a Miguel Ángel Mancera de la comisión permanente y que sea sustituido por un integrante, un legislador, un senador del partido del gobierno. Esa es una de las expresiones donde siempre hay las intentonas de las grandes fuerzas mayoritarias de venir a apoderarse cada vez con más fuerza del pastel parlamentario. Y ese es un trato indebido, ese es un trato leonino, porque, como te digo, la necesidad de tener los bloques ahí contemplados en los órganos administrativos internos del Parlamento, pues tienen un propósito de darle continuidad y causa a las expresiones minoritarias, sin que se dé la pulverización. No hay que olvidar que en la pluralidad todas las voces tienen que tener cabida, pero a través de los grupos parlamentarios se concreta más fácilmente esta representación. Hoy en día, si lo que se quiere es venir a desconocer grupos y pulverizar representaciones, pues es claro que no se deben de sustituir por otros integrantes, sino lo que tienen que tener cabida es esas mismas voces, pero ya más fraccionadas. Eso sería muy impráctico, muy ineficiente y no viene a cobrar sentido como un parlamento moderno. Ahora, dime una cosa, para poder retirar a Miguel Ángel Mancera de la permanente, hacer un cambio ahí en la alineación, si me permites la expresión, de la comisión permanente por parte del Senado, ¿hace falta que se reúna el Pleno? Bueno, el Pleno es el que determina quiénes integran a través de los grupos parlamentarios estos representantes que van a la comisión permanente, y es el Pleno el que decide. No tenemos cabida en nuestra legislación interna del Senado o de la Cámara de Diputados
situaciones de tal gravedad que hagan previsible que no se dé una sesión del Senado o de la Cámara de los Diputados en un momento determinado por un largo periodo de tiempo. Y esto obligaría desde luego que fuera el Pleno el que determine quiénes deben de integrar esta comisión. O sea, la mesa directiva no puede decidir que Miguel Ángel Mancera ya no es miembro de la permanente. No es la mesa directiva, debe ser el Pleno. Así es. Bueno, la mesa directiva es la expresión del Pleno. Sí, ahora dime una cosa, si se llegase a reunir, como parece que va a ocurrir, en sesión extraordinaria el Senado para el tema del TEMEC, ¿se puede aprovechar esa sesión extraordinaria para hacer un cambio en la integración de la permanente? No, la permanente continúa ya como ha sido determinada, como ha sido validada y votada. Esa continuidad debe seguirse dando. Los grupos parlamentarios son ficciones administrativas que se generan ahí internamente precisamente para que se expresen. Pero ya alguien que ha sido votado para un cargo... No lo pueden bajar. No, independientemente... No lo pueden bajar. Si esa es su intención, legalmente no lo van a poder hacer. No, eso no lo podrían hacer. Bueno, ¿qué otro propósito podría tener esta desaparición tan sorpresiva de estas dos bancadas? Bueno, lamentablemente hay muchas situaciones donde la reglamentación interna le da cabida a través de los grupos parlamentarios a la votación ponderada, y esas votaciones ponderadas pues hoy cobran sentido cuando se van a integrar mesas directivas, cuando se van a establecer dispersión de recursos administrativos, cuando se van a ejercer en alguna otra consideración o generar espacios dentro del propio Congreso, espacios que se dan a los grupos parlamentarios. Esto no debería ser, a mi parecer, la razón de esta conformación de grupos, porque, como te digo, se da la situación donde se trastoca el sentido del gregarismo entre los representantes populares por las cuestiones del privilegio y de la canonjía, y ahí se controlan los grupos, y eso es lo que no debe de estar sucediendo, sino que fundamentalmente debe estimularse e incentivarse que cada vez tengan mayor cabida estas expresiones con eficacia, con prontitud y con oportunidad. Ese es el reto de los grupos parlamentarios, de los bloques políticos. Pues César, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, es un verdadero gusto. Gracias. César Jáuregui es abogado y político, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido diputado federal y senador de la República.